Buen día, hoy día vamos a hablar sobre el libro de Números, el capítulo 5, del verso del 11 al 31, y el título es Ley sobre los celos, pero no sin antes voy a dar una breve introducción. Hemos visto en el capítulo 5 cuando Dios le ordena al pueblo de Israel que expulsen a todos los inmundos. Dios da órdenes o instrucciones a su pueblo de expulsar a todo inmundo, es decir, personas con lepras, personas que tuvieran alguna descarga corporal inadecuada, o en todo caso también que tengan contactos con muertos. Esta es una manera de expresar lo que significa el pecado en nuestras vidas, ¿no? El pecado contamina todo lo que tocamos, está relacionado también a la impureza sexual y también al opuesto a la vida, ¿no? Como habíamos estudiado. Pero también hemos visto otro punto que es la ley sobre la restitución, ¿no? En el caso de que una persona haya defraudado o estafado a otra persona, Dios establecía una ley que esta persona, si quería ser libre de esa culpa, tenía que pagar el monto de lo estafado o lo robado. Añadía el 20% que es la quinta parte del monto en total que tenía que pagar, ¿no? En este caso vemos también una similitud de lo que tuvo que hacer Jesús con nosotros al pagar una deuda muy grande por nuestros pecados. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz como precio a nuestra deuda que teníamos con Dios, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, por lo tanto el pecado era un problema para el ser humano. Y la única manera de que un ser humano pueda limpiar ese pecado era por medio de la sangre de Jesús. Ahora en este caso vamos a estudiar sobre la ley sobre los celos. A continuación vamos a leer los primeros versículos. También Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjugará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ellas para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo comerá sobre el altar, y después dará a beber las aguas. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda, y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ellas para amargar, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se mancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. En estos versículos podemos analizar que el marido siente celos de su esposa. Todavía existe la duda de que esa esposa le ha sido infiel, ¿no? Y vemos que da ciertos requisitos esta ley, ¿no? Primero, cuando una persona
comete adulterio, se está descarriando del camino. Y el camino, pues, es el camino de rectitud, el camino que ha establecido Jesús, porque Él es el camino donde está la verdad y la vida. No solo esto, sino también ha sido infiel, fiel a su promesa, fiel al compromiso con el compañero de su vida. Se sospechaba de que ella hubiera cohabitado con otra persona, o que se haya amancillado ocultamente, pero en este caso no habría testigos y tampoco ha sido sorprendida en el acto. En conclusión, se sospecha de que la esposa haya cometido adulterio. Ahora, ¿qué es descarriar? Descarriar es apartar a alguien o algo del camino que debe seguir. Existe un camino y ese camino es Jesús. Por medio de la palabra Él nos dirige y nos muestra el camino por donde debemos andar. Es obvio que Dios quiere que nosotros andemos siguiendo ese camino, ¿no? No es la intención de que nos desviemos del camino. Infiel, que es inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones y falta sus compromisos hacia alguien o algo. En este caso se sospechaba de la infidelidad de una mujer, pero también se asocia pues a la infidelidad del pueblo de Israel hacia el Dios que los liberó de Egipto. No solo eso, sino también en nuestras propias vidas también podemos ser infieles al poner a otros dioses por encima de Dios Todopoderoso. Poner el trabajo, el dinero o personas en nuestras vidas sobre encima de aquel lugar que solo lo ocupa Jesús. Cohabitar es vivir juntas dos personas como si estuvieran casadas entre sí, ¿no? Se sospechaba que aquella mujer pues mantenía una relación paralela. Amancillar significa manchar la fama o reputación, ¿no? Lo que hace el pecado es mancha nuestra reputación, mancha nuestra vida, ¿no? Una persona pues que tiene una relación en paralelo cometiendo adulterio, obviamente esto traería mucho daño a su familia, a su compromiso. Esto traería consecuencias muy duras. ¿Qué es los celos? Los celos es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra persona, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de a ella, ¿no? Esto es muy común, todos en algún momento hemos tenido celos. Existen celos también en el trasfondo profesional, celos en el trabajo, entre amigos, sucede mucho entre las relaciones entre pareja. Ahora, si un esposo experimenta celos hacia su esposa, esta situación generaría conflicto y desconfianza en la relación. Una persona que siente que su esposa o esposo le está engañando, obviamente que va a generar un conflicto. Va a generar problemas en la relación. Bueno, la Biblia dice que sobre el esposo vendría un espíritu de celo, no es un espíritu que viene hacia el esposo en la cual le comienza a generar dudas sobre la esposa. Ahora, el marido tendría celos de su mujer, pero acá hay dos casos. Como no ha sido descubierta en el acto o no hay testigo, entonces existen dos posibilidades. Primero, que ella se ha mancillado, o sea, que ha manchado su reputación o su fama, o que ella no se ha mancillado. Entonces el esposo no sabe si realmente eso ocurrió. Un espíritu de celos venía sobre el marido, esto generaba un sentimiento de sospecha hacia su esposa, es decir, no estaba totalmente comprobado. Si el hombre tuviera sospecha de la infidelidad de su esposa, tendría que llevarla con el sacerdote. La mujer tenía que ser llevada delante del sacerdote, que la presentará delante del Señor. O sea, el sacerdote simplemente la va a presentar delante de Dios. Y en este caso, el juez sería Dios mismo. Dios es omnisciente y Él todo lo ve y todo lo conoce. Dios juzga los secretos de todos los corazones por medio de Jesucristo, el gran sumo sacerdote por excelencia. Nosotros, ¿cómo podríamos atrevernos a ocultar nuestros pecados delante de Dios sabiendo que Él todo lo conoce? Él discierne todos nuestros pensamientos, nada les es oculto. En todo momento la mujer tenía la oportunidad de confesar su pecado. La mujer sabía que venía un juicio sobre ella y las consecuencias serían muy graves y desastrosas si es que ella estuviera cometiendo adulterio. Era mejor que confesara en el momento a tener que pasar esta prueba. Pero vemos que todos tenemos que pasar esta situación, ¿no? El ser humano nace con una condición pecaminosa y cuando es confrontado con su realidad y es confrontado con Dios, tiene dos opciones. Uno, endurece su corazón, o segundo, confiesa su pecado y pide perdón. Esas son las dos actitudes que puede llevar una persona delante de Dios. Estas dos actitudes son las que tiene que tomar cualquier ser humano delante de Dios. Y todos tenemos que hacerlo. Bueno, los que hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado la segunda opción de confesar nuestro pecado y reconocer nuestra condición pecaminosa y decirle que lo necesitamos, que necesitamos que Él borre nuestro pecado. Pero hay mucha gente en ese mundo que no reconoce eso. Al contrario, lo ocultan y pretenden ocultarlo hasta el último día de sus vidas, no sabiendo que hay un juicio muy grande, que hay un castigo. El juez es Dios. Él va a juzgar a todos. Ahora, el marido llevará con ella su ofrenda.
El esposo era quien llevaba a la esposa y la ofrenda delante del sacerdote, y la ofrenda consistía en traer la 10ª parte de una efa de harina de cebada sin aceite ni incienso, ¿no? El esposo era quien llevaba a la esposa, pero también tenía que llevar la ofrenda, ¿no?, al sacerdote, y esto consistía pues en traer una parte de una efa de harina de cebada sin aceite ni incienso. Ahora vamos a ver en qué consistía una efa de harina, ¿no? Una efa tiene 22 litros, y la 10ª parte de una efa es 2.2 litros. Para los hebreos la cebada era un alimento básico, por varias razones. La cebada era menos costosa que el trigo, ¿no? El trigo era un poco más caro, la cebada era algo barato, y eso lo hacía pues un alimento accesible pues para los pobres. La cebada era resistente a la sequía y tolerante de los suelos tanto alcalinos como salinos, es decir, podía crecer en cualquier lugar. No solo crecía en cualquier lugar, sino que maduraba más rápido que el trigo. Por eso lo hacía perfecto y adecuado para que las personas más pobres puedan consumirlo. La efa de harina sin aceite e incienso es una ofrenda de celos. Ahora, es una ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado, ¿no? Esa ofrenda me trae al recuerdo mi pecado, mi condición pecaminosa, y no solo eso, sino que no era nada agradable porque era una ofrenda seca, no tenía aceite y no tenía incienso. Pues a nadie le agrada sentir celos, es un sentimiento negativo, es un sentimiento que atormenta a las personas que pasan por esa situación. Esto también pues me hace recordar que el pecado no es agradable para Dios tampoco. El pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida y solo nos trae amargura. El pecado es así, es doloroso, es amargo. Pero eso también me hace recordar que toda ofrenda en la Biblia está relacionado a Jesús. Jesús tuvo que llevar nuestros pecados sobre él. Ese grano molido presenta el cuerpo molido en la cruz. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 2 al 6. Jesús llevó nuestro pecado sobre él, fue menospreciado. Esa ofrenda pues también representa a Jesús, sin ningún atractivo. Él llevó nuestros pecados, por lo tanto eso no debemos olvidarlo. Gracias a él, nosotros fuimos libres de aquel pecado. Ahora, el sacerdote hará que ella se ponga delante de Jehová. Bueno, una vez que ella le entregó pues la ofrenda, ahora el sacerdote va a hacer que la mujer se pare delante de Jehová. Nuevamente digo, delante de Dios no existe nada oculto. La mujer es llevada al sacerdote y él haría que se ponga delante de la presencia de Dios. El sacerdote era como un mediador, al igual que Jesús. Delante de Dios, ¿alguien podría osar ocultar su pecado? Si la mujer fuese culpable, aún estaba a tiempo de confesar su falta. ¿Quién va a ser capaz de ocultar su pecado delante de Dios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El sacerdote tomaba el agua santa en un vaso de barro y echaba el polvo del suelo del tabernáculo en el agua. Vamos a explicar esto. El agua era considerada santa porque era del santuario. Esa agua lo más probable es que haya sido de la fuente de bronce que se encontraba en el atrio. Esto representa la palabra de Dios. Se colocaba en el vaso de barro hecho de un material frágil y ordinario, al igual que nuestra naturaleza humana. Y luego tenía que echar el polvo del tabernáculo, que era considerado como un lugar santo. Esto refleja la naturaleza humana de Jesús, pero sin pecado y sin mancha. Tenemos el agua santa, más el vaso de barro, más el polvo del tabernáculo. El agua santa, la Biblia dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios sino Jesús? El verbo de Dios que descendió del cielo es la palabra. Ahora, el vaso de barro dice, mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. El vaso de barro es nuestra naturaleza humana, pero en este caso representa a Jesús, que tomó la forma de un ser humano. Ahora, el polvo del tabernáculo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 significa que Jesús no pecó, Él fue perfecto, fue santo y perfecto. ¿Por qué? Porque el polvo del tabernáculo estaba dentro del tabernáculo, por lo tanto también era santo. El agua santa, el vaso barro y el polvo del tabernáculo, no. Ahí tenemos el vaso que la mujer va a tener que tomar de dichas aguas. Y esto representa, pues, Jesús es el verbo que descendió del cielo y tomó nuestra naturaleza humana, pero que nunca pecó. El agua se coloca primero en un vaso de barro, el verbo que toma forma de hombre, ¿no? Ahora, el verbo es la palabra, el verbo es Dios, pero el verbo tomó también forma de hombre, ¿no? Al ponerse en un vaso de barro, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El sacerdote recoge polvo del tabernáculo y lo coloca en el vaso de barro con el agua. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmos 15:1. Por lo tanto, el polvo era sacado del tabernáculo. Recordemos cuando Moisés, Dios se le presenta en medio de una zarza y le dice que se quite las sandalias porque estaba en un lugar santo. Si el polvo estaba dentro del tabernáculo, por lo tanto el tabernáculo era considerado santo, el polvo también era santo y puro. Se asocia a Jesús sin pecado, sin mancha, santo, puro, perfecto. Como el polvo era del suelo del tabernáculo en donde habitaba la presencia de Dios, se relaciona a la santidad de Jesús hecho hombre, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El sacerdote hacía estar en pie a la mujer delante de Jehová con la cabeza descubierta. Ahora la mujer tenía que tener el cabello suelto. Esto significa que ella tenía que asumir toda responsabilidad de sus acciones delante de Dios. Pondrá en sus manos la mujer la ofrenda de celos y el sacerdote tendrá el vaso con agua de maldición. La mujer va a llevar consigo la ofrenda de celos. Ya sabemos que la ofrenda de celo era la 10ª parte de una efa de harina de cebada. La mujer tenía que llevar en sus manos la ofrenda de celos delante de Dios. Tenía que conocer que aquella ofrenda traería a la memoria su pecado. Y el pecado es una carga que lleva todo ser humano desde que nace. El sacerdote tenía en su mano aquellas aguas amargas. Es Dios quien provee aquellas aguas con un propósito de que aquella mujer sea consciente de su condición pecaminosa delante del Señor, al igual que la palabra de Dios que nos muestra nuestra condición pecaminosa. Esas aguas, pues es la palabra, ¿no? Es el verbo, es Jesús. ¿Qué podemos ver cuando vemos la palabra de Dios? Cuando fuimos confrontados con la palabra, vimos nuestro pecado, vimos nuestra condición pecaminosa, sabíamos que estábamos en falta con Dios. Ese es el efecto de la palabra, ese es el efecto de aquella agua con aquella mujer. Y el sacerdote la conjurará y la mujer responderá: amén, amén. Luego el sacerdote escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. El sacerdote tenía que escribir con una tinta, un libro, todas las maldiciones que podrían condenar a la mujer en caso sea culpable, ¿no? El sacerdote comienza a conjurarla, ¿no? Comienza a dar pautas sobre las maldiciones que vendría sobre ella. Y la mujer solamente tendría que responder: amén, amén, así sea, así sea. Y luego que el sacerdote escribía las maldiciones en aquel libro, agarraba las aguas y borraba todo lo que escribía. En cierta manera, la maldición que había conjurado para aquella mujer fue transferida simbólicamente a aquella agua. Y esto nos hace recordar, ¿no? Jesús se hizo maldición al ser colgado sobre un madero. Jesús hizo maldición por nosotros. Y el pecado siempre va a traer maldición. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, y la palabra es Jesús. Por medio de la sangre de Cristo, Él puede borrar, por medio de su sacrificio, Él puede borrar nuestros pecados que nos condenaban. Ahora dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Jesús pagó la deuda. Jesús hizo maldición por nosotros. Solamente aquellas aguas podían borrar aquellas maldiciones que estaban escritas sobre aquel libro. Ahora, el sacerdote tomará de manos de la mujer la ofrenda de celos. Esto significa que debemos depositar en el Señor nuestros pecados. Nuestros pecados deben ser entregados. Al igual que aquella cruz, nuestro pecado queda ahí, en la cruz del Calvario. Ahora dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Existen dos tipos de personas para Dios: los justos y los incrédulos. Los justos no porque sean justos, porque ellos fueron justos, sino porque fueron justificados por medio de Jesús. Los incrédulos son aquellos que jamás quisieron seguir el consejo de Dios, ni quisieron tomar la voluntad de Dios en sus vidas.
Después mecerá la ofrenda delante de Dios en el altar y tomará un puñado de la ofrenda para quemarlo en el altar. Aquella ofrenda era entregada, el sacerdote la mecía delante de Dios en un altar. ¿Y sabes qué representa aquel altar en la Biblia? Siempre representa la cruz. Jesús fue aquella ofrenda. Él se ofreció por nuestros pecados. El sacerdote tomaba un puñado y lo echaba en el altar, ¿no? Para quemarlo, ¿no? Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. ¿Esto qué significa? Que la palabra de Dios nos revela el juicio que Dios traerá sobre el hombre pecador. Tenemos que entender que Dios es un Dios justo y la sentencia de nuestro pecado es la muerte. El ser humano, cuando es confrontado con su pecado, tiene dos opciones: o escucha el consejo de Dios o menosprecia el consejo de Dios. Por lo tanto, está acarreando un juicio sobre aquella persona cuando lo desecha, cuando lo menosprecia, porque va a haber un juicio y tarde o temprano Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Pero aquellos que fueron justificados, Dios los libra de aquella condena. Qué amargo debió saber aquellas aguas que bebía la mujer. Debió saber que aquellas aguas acarrearían juicio sobre su vida en caso sea culpable. La palabra de Dios también trae juicio. Debemos entender que Dios es un Dios santo. Y como es un Dios santo, también va a aplicar justicia. Y tiene que aplicar justicia por medio de un juicio. La ley sobre los celos era para determinar la inocencia o culpabilidad de una mujer acusada de adulterio por su marido en ausencia de pruebas. Era necesario que trazara todo este procedimiento que Dios indicaba para quitar toda duda sobre la mujer, si era adúltera o no era adúltera. Ahora, el adulterio contaminaba el campamento y Dios requería que su pueblo sea santo, alejado de toda impureza sexual. Dios habita en medio del campamento de los hijos de Israel y exigía santidad y pureza. Ahora, la infidelidad trae consecuencias muy duras y amargas sobre todo. Ahora, era una manera de evitar la violencia sobre la mujer y despejar las dudas del marido celoso. Vemos en la televisión noticias de hombres celosos que matan a la esposa por tener duda, porque el celo los consume. Dios quería evitar ese tipo de situaciones entre su pueblo. Tenemos que saber que Dios condena al pecador. Dios es el juez y va a tener que condenar al pecador, pero lo va a condenar con maldición, así como hemos visto que acarrean esas aguas, maldición. Pero aquellos que han depositado su confianza en Jesús, Él ocupó nuestro lugar. Eso es lo que tenemos que saber. Él se hizo maldición por nosotros y Él llevó nuestros pecados. Ahora dice, la ley nos maldice y nos condena, porque no hay nadie justo, por lo tanto todos somos pecadores, por lo tanto todos somos culpables. Todos hemos transgredido la ley porque nadie puede justificarse delante de Dios por medio de la ley y la ley nos va a condenar. Lo único que podemos justificarnos delante de Dios es por medio de la fe en Jesús, por medio de la sangre, por medio del rescate que Él pagó por nuestros pecados. El hombre pecador es hallado culpable. En este caso todos los seres humanos son hallados culpables. Hay un juicio. Jesús es el juez. Y la sentencia, la paga del pecado es la muerte. El hombre pecador es sentenciado a muerte. Vemos que también Dios establece una solución y es por medio de Jesús. Ahora, ser maldecido es ser removido de la presencia de Dios para ser puesto fuera del campamento. Algún día, todos aquellos que dieron su espalda al consejo de Dios, todas aquellas personas que rechazaron aquella gracia preciosa de nuestro Salvador, van a ser sentenciados con la maldición más grande que vivir lejos de la presencia de Dios. Cristo se convierte en una maldición por nosotros, en nuestro nombre. Al morir en una cruz, Jesús vino a redimir a toda la gente de la maldición de la ley. Jesús se hizo maldición al ser colgado de un madero. Jesús fue el sustituto perfecto. Él sufrió en nuestro lugar en la cruz. Jesús soportó el peso de la maldición de Dios por nuestros pecados. Esto era necesario para satisfacer la justicia divina. La Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Jesús bebió el agua amarga de la ira de Dios en nuestro lugar. Cristo se convirtió en maldición por nosotros. Al igual que aquellas aguas en la cual la maldición de aquella mujer era transferida al agua, Jesús se hizo maldición por nosotros. Y Él pagó la condena en nuestro lugar. Vemos el caso que si la mujer fuera inmunda, es decir, si hubiera cometido adulterio, habría consecuencias muy duras para su vida. Y una de las consecuencias del pecado es la amargura. Ahora, si no fuera inmunda, es decir, que no hubiera cometido adulterio, entonces esta maldición no tendría efecto en ella, porque Dios la liberaría de esa culpa y sería fructífera. Todos aquellos que hemos creído en Jesús, como Él se hizo maldición por nosotros, entonces la maldición que era para nosotros ya no tendría efecto, porque delante de Dios nosotros seríamos libres de culpa. Por lo tanto, Dios establece que aquella persona sea libre y sea fructífera. Esa es la diferencia de una persona que tiene a Cristo y de que no tiene a Cristo. Aquellas personas que rechazan la gracia de Dios, pues van a llevar su culpa.
van a llevar su culpa hasta el final. Van a tener que estar delante de la presencia de Dios algún día y van a ser hallados culpables. Pero no solamente hablo del castigo eterno, sino también acá en la tierra las consecuencias del pecado son muy duras y las consecuencias del adulterio también son desastrosas. Pero como nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús y Él se hizo maldición por nosotros y Él tomó nuestro lugar, por lo tanto, Él nos libra de aquella culpa y nos hace fructíferos en Él. Si hubiera cometido infidelidad, las aguas que obran maldición entrarían en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Estas son las consecuencias si es que ella es hallada culpable, ¿no? Hay una maldición. Pero si no fue hallada culpable y fue libre de aquella culpa, entonces sería fecunda, ¿no? Aquella mujer sería fecunda y eso es una bendición. Vemos el contraste, ¿no? Vemos dos casos. En el primer caso es cuando la mujer es hallada culpable. Va a haber consecuencias. Aquellas aguas dentro de ella causarán un efecto. Primero, su vientre se hinchará y luego caerá su muslo. Y no solamente eso, sino que será maldición en medio de su pueblo. Ahora, si hubiera cometido infidelidad, se hincharía su vientre y se le caería el muslo, ¿no? Ahora, no es que el agua tuviera la maldición en sí, sino que se refería como una simbología del juicio de Dios, ¿no? Hay un juicio. La palabra también trae juicio. Se puede interpretar el vientre hinchado que se embarazaría producto del adulterio y al caer su muslo podría indicarse como un aborto involuntario. Aquel bebé, pues, no nacería. Eso es lo que trae el pecado, trae muerte. La santidad de Dios existe un justo juicio hacia los pecadores. Todos somos responsables delante de Dios. Dios condenará a los incrédulos con un castigo eterno. Dios es un Dios celoso y debemos serle fiel. Sabemos que debemos entender que Dios es celoso. Él quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar. Y no cometamos pues adulterio espiritual tampoco, ¿no? A eso también podemos asociarlo. Ahora, la palabra de Dios contiene dulces promesas, pero también contiene amargas advertencias y juicios sobre los pecadores. Y también a veces la palabra de Dios puede ser una dolorosa herramienta de corrección. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8:11. Aquella palabra, aquella agua, trae juicio hacia los pecadores. El ser humano vive separado de Dios por el pecado. Y existen dos caminos y el hombre tiene que escoger. Todo ser humano tiene que escoger dos caminos. El primer camino es el ser humano acepta y reconoce sus pecados delante de Dios por medio de la sangre de Jesús que son redimidos. Jesús les hace libre de sus pecados y produce buenos frutos. Ahora, el ser humano que rechaza y no reconoce sus pecados delante de Dios y lo oculta, aún sabiendo que Dios es el juez supremo, pues vive lejos de su presencia. Por lo tanto, las consecuencias de sus pecados les traerá amargura y dolor en su vida. Y no solo eso, sino también traerá muerte. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Dios anhela que escojamos la vida, y aquella vida es Jesús. Bueno, recordemos el caso de la mujer adúltera, ¿no? Cuando fue sorprendida en el acto y la llevaron los escribas y fariseos delante de Jesús en el templo. Aquellos escribas y fariseos condenaban a la mujer adúltera, y como consecuencia, pues la mujer adúltera tenía que ser apedrada, ¿no? Porque la ley condenaba a la mujer adúltera con la muerte, pero aquella ley también condenaba a sus acusadores, ya que la ley condena con la muerte a todos los pecadores. Aquellos que lo condenaban fueron acusados con su conciencia y se fueron, porque, según la palabra de Dios, todo ser humano nace en una condición pecaminosa, por lo tanto ellos tampoco eran justos. Así que, ¿quién eran ellos para juzgar a la mujer adúltera? Pues el único juez justo es Dios. En este caso, Jesús tuvo compasión de ella. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:10-11. Vemos que Jesús tuvo misericordia de aquella mujer. Aquel encuentro con Jesús hizo un cambio en aquella mujer. A diferencia de los escribas y fariseos que la condenaban a la muerte, aparece la gracia de Dios en medio de Jesús. Jesús proveyó una salida. Él cambió su justicia por nuestro pecado. Jesús entregó su vida sin pecado y se convirtió en pecado por nosotros. Ahora somos justificados por medio de él. La ley nos condenaba a la muerte. Nosotros éramos como aquella mujer adúltera, delante de aquel sacerdote, pues éramos culpables. Pero también Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, por medio de la mujer adúltera, cómo es que la gracia lo alcanza. Nosotros vivíamos apartados de la presencia de Dios, pero por medio de aquella palabra, aquella agua que se hizo maldición por nosotros en nuestro lugar, nosotros ahora estamos libres de aquella culpa. Y nos ha justificado delante de la presencia de Dios porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Debemos dar gracias a Dios por aquella gracia inmerecida y por aquella compasión y misericordia que mostró, al igual que aquella mujer adúltera,
también la mostró con nosotros, y nos perdonó de todos nuestros pecados.